Bienvenidos a Energía 21. Estamos en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI. Hemos venido aquí porque tienen un área muy importante para el tema de las renovables. Y como siempre hablamos de las energías renovables y nos interesa saber qué está pasando en el país donde tenemos los mejores vientos, donde tenemos una radiación solar espectacular, donde tenemos todos los derivados de la agroindustria para generar biomasa. O sea, un país con toda la potencialidad geográfica para desarrollar energías renovables. Muy bien. Bueno, hemos venido al INTI, decía, para descubrir juntos qué está pasando en el área de renovables. En primer lugar, vamos a hablar con su director. Presenta Energía 21. Asociación Argentina de Energía Eólica. Nos esforzamos día a día con el fin de impulsar el desarrollo de la energía eólica, tanto a nivel nacional como mundial. Consejo Profesional de Ingeniería Industrial. Desde 1944, trabajando para contribuir a la mejora de la formación profesional. Una organización creada para velar por el cumplimiento de la ley en el ámbito profesional. DCS Consultora, constructora, confiabilidad y calidad en construcciones civiles e industriales. Al dengue, zika y chikungunya le ganamos entre todos. Eliminemos los criaderos de mosquitos de nuestras casas. Entérate de todo lo que podés hacer entrando a salud.gov.ar. Buenos Aires, provincia. Frente a las licitaciones y al resultado de las licitaciones por el tema de energías renovables, ¿cuál fue la participación de INTI junto al Ministerio? Bien, en la ronda 1, el INTI participó en la evaluación técnica de los proyectos junto con un equipo del Ministerio de Energía y de CAMESA. Asimismo, los proyectos adjudicados, tanto en la ronda 1 como en la 1.5, el INTI tiene otras funciones, que será el control de ejecución y control de cronograma de ejecución de cada uno de los proyectos, verificación del contenido nacional declarado y destino final de los bienes importados bajo el régimen de exención que tiene previsto la resolución conjunta del Ministerio de Energía con el Ministerio de Producción, la resolución 313 y 123. Con lo cual vamos a estar acompañando los proyectos durante todo el ciclo de ejecución hasta la puesta en marcha, y después de la puesta en marcha algunas verificaciones de aquellos bienes que sean que hayan aplicado el beneficio de amortización acelerada de ganancias, que tienen que permanecer en el proyecto durante al menos 3 años después de la puesta en marcha. Siendo que el Ministerio llamó a licitación por 1000 mega y se ofrecieron más de 6000. Una vez ahora ya realizadas las dos ofertas, ¿qué análisis hacen en cuanto a las primeras conclusiones, ustedes, que fueron participantes? Bien, en general hay varias conclusiones. Por un lado, que se ve que se estaba esperando que haya un marco donde poder presentar proyectos, y hubo muy buenos proyectos. En líneas generales, la calidad de los proyectos también fue bastante buena. Quizás, que luego se subsanó, quizás los proyectos relacionados con bioenergía no habían encontrado confort en el pliego original, pero luego se los invitó a ajustarse al precio máximo de adjudicación y casi todos se han ajustado a esto, con lo cual, bueno, se ha hecho, me parece que la intención es clara, ¿no? Agregar potencia de renovables, diversificando lo más posible entre eólica, fotovoltaica, bioenergía y pequeños aprovechamientos hidráulicos. Yo creo que algo que sintetiza es que se están dando los pasos para desarrollar un mercado de las renovables. Ahora lo que hace falta es desarrollar un sector de las renovables, que
creemos que operan en dos dimensiones no siempre complementarias, digamos, ¿no? El esfuerzo de que se desarrolle un sector y que ese sector se sincronice con la capacidad de producción local, bueno, ese será el desafío que nos queda a lo largo de la ejecución de los proyectos. ¿Están planteando o pensando la posibilidad de instrumentar alguna ley, de que salga alguna disposición como para que se aliente justamente o digamos, para que esto sea una realidad? Creo que hay varias cosas en marcha, ¿no? Nosotros no somos el asesor técnico del Ministerio, pero entendemos que, suponte, el hecho de que los proyectos adjudicados puedan incorporar un adicional de componente nacional y que ese adicional sea financiado a través del Ministerio de Producción, bueno, eso implica que seguramente va a subir la participación de componente nacional en los proyectos y que va a permitir de que se empiecen a sincronizar estos esfuerzos, ¿no? Es decir, hay empresas muy importantes a nivel global que han ofertado proyectos aquí en Argentina. Bueno, hacer que esas empresas consideren en su propuesta la incorporación de productos o pymes nacionales, eso no es una sola medida, sino un conjunto de medidas que hay que tomar. Y creo que en algunos casos se está avanzando en el sentido correcto. No es fácil porque las renovables en el mundo son un sector muy consolidado, donde hay actores o jugadores muy definidos y miran globalmente los mercados. Bueno, Argentina, que es un mercado interesante para desarrollar renovables, además tiene una capacidad industrial inherente, digamos, que se ha forjado en los últimos años, ¿no? Con lo cual el approach que deben hacer las compañías globales quizás es distinto que en otros mercados, donde no hay un tejido industrial tan evidente. Ese juego de sincronizar que hay tejido industrial, que hay oferta pyme y que hay oferta pyme con calidad suficiente para ofertar productos y servicios en el sector de las renovables, con varias medidas, ¿no?, que involucran al Ministerio de Producción, que involucran al Ministerio de Energía, que en parte nosotros lo hacemos desde aquí. Yo cuento siempre, a lo largo de este año han pasado más de 100 empresas por esta mesa, digamos, y de las cuales la mitad son empresas internacionales que tienen ya protagonismo en otros mercados de las renovables. Y entienden que Argentina, al menos así es la síntesis que hacemos nosotros, tiene una oportunidad de un nivel industrial que no se da en otros países y que es necesario involucrarlo en los proyectos, a pesar de que no haya una exigencia explícita. Sí hay una mejora de condiciones, es decir, todo aquello que se sume como componente nacional en los proyectos recibe un certificado fiscal del 20% por aquello que incorporan como contenido nacional. Bueno, si eso no es suficiente, además, todo aquello que se sume como contenido nacional se financia con una tasa muy conveniente, es decir, que acompaña la financiación del proyecto. Y además está de que hay sectores como, suponte, en el eólico, donde ya hay un clúster que hace años que viene trabajando y juntando las capacidades de las pymes, etcétera, que no arrancan desde cero cuando tienen que formar una propuesta o alguna alianza con estas empresas. Lo cual tenemos la impresión, como balance, de que efectivamente hay una oferta disponible y un mercado apetecible también por las empresas. Hay un camino de aprendizaje de cómo sumar a las pymes en esto, en un sector que es muy competitivo, que ha bajado en los últimos años 2 o hasta 3 veces su costo en algunas tecnologías, con lo cual el nivel de exigencia que pide para las pymes que se integren allí es muy alto, porque hay permanentemente evolución y mejora de precios, con lo cual en un mercado que es muy dinámico, muy competitivo, con tarifas a la baja, que tengamos el nivel de, por lo menos de
de intercambio que hay hasta ahora de participación de empresas y de mesas de negocios que hay por todos lados, digamos, en este momento, parece que es muy auspiciante. De ya falta bastante por hacer para esto, ¿no? Para conceptualizar la idea. Desarrollar un mercado no implica desarrollar un sector, no es consecuencia inmediata, digamos, ¿no? Para que se desarrolle y consolide un sector hace falta una cantidad de medidas políticas. En ese sentido hay una cantidad de medidas que se están tomando. Seguramente faltarán más, algunas más podremos hacer nosotros desde el INTI, y para eso también nos estamos preparando. Estamos en un sector de INTI que se llama Plataforma de Energías Renovables. En realidad es un sector donde se analiza el equipamiento solar térmico. El análisis, parte del laboratorio, está aquí. Es un laboratorio al aire libre, digamos, porque los equipos deben ser evaluados justamente así, al aire libre. Llegamos al área de plataformas de energías renovables. Los equipamientos que vemos son de solar térmico. Entonces vamos a conversar con el coordinador de este área, ya que recientemente se concluyó un censo en todo el país de todos aquellos involucrados en el tema. El censo solar térmico es una iniciativa del INTI con apoyo del Ministerio de Energía y Minería de Nación. ¿Por qué? En búsqueda de los datos del sector solar térmico. Hoy en la Argentina no se tienen muchos datos de quienes conforma el sector. ¿Por qué? Porque eso está dado en todos los países con los que cuando hay financiamiento o controles. Hoy no se tiene eso. La idea es que sea en el año 2007, ¿sí?, empiece a haber financiamiento y controles. Los objetivos del censo es que el sector mismo se conozca en el sector. Es decir, que tanto los industriales, importadores, instaladores, conozcan a sus colegas y también que lo conozca el sector público, sea el INTI o el Ministerio de Energía. Los otros objetivos es marcar una línea de base, es decir, hoy cómo está el sector. Y el tercer objetivo es poder medir las estrategias o acciones tanto del sector público como el sector privado. Todavía suponemos que no están los datos definitivos, dado que el censo ha finalizado hace poquitos días, pero entendemos que ya tienen una panorámica general, aunque sin detalle. Tal cual. Esto se finalizó en noviembre. Los datos, en noviembre de 2016, los datos se piensan que se va a tener en diciembre, a principios de diciembre, y la verdad que nos sorprendió. Nosotros trabajamos hace varios años con empresas oferentes o instaladores, y la verdad que descubrimos empresas nuevas. Y lo fundamental, el sector instalador, conocer el sector instalador es clave en esta tecnología, porque es un sector donde pueden ocurrir ciertas problemáticas y hay que trabajar muy fuertemente en eso. Hoy en día hay instaladores muy capacitados, pero en vías del desarrollo que se quiere del sector es necesaria mayor cantidad de instaladores. Y en base a ese conocimiento se pueden generar políticas de capacitación o certificación de instaladores. Pero la verdad que los resultados fueron muy buenos. Teníamos cerca de un centenar de datos y esto se duplicó, el dato de los contactos del sector. El censo fue hecho, el público censado, fue las empresas oferentes industriales, los importadores, los instaladores y los instaladores de energía solar térmica.
Suponemos que el mayor número de empresas vinculadas a esta actividad se dan en el norte del país. Esto lo suponemos debido a la condición geográfica de mayor radiación. ¿Es así? Esa es muy buena tu pregunta, porque a veces hay que barrer algunas improntas que tienen conocimiento. La energía solar térmica, como la eólica también, obviamente cuando hay mayor irradiación es mejor. Pero te voy a dar el caso de Europa, Dinamarca, con una latitud aproximadamente de 58, bien al norte. La parte más sur de Argentina también es unos 57, 58. Y en Dinamarca hay unos 300.000 metros cuadrados instalados. Entonces la factibilidad técnica de instalar en el sur está. Esta tecnología no es propicia del norte, sino es todo a lo largo del país. Y sí, y la mayor concentración de empresas se dio en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe. Pero por suerte se inscribieron empresas, instaladores a lo largo de todo el país. Es importante tener oferentes, tanto de servicios como empresas fabricantes e importadores, a lo largo del país. Es de suma importancia eso. Digamos que entonces se abre también una oportunidad para todos aquellos que busquen un nuevo camino vinculado a las renovables. Es una gran oportunidad, entendemos. ¿Ustedes lo analizan así? Tal cual, es correcto. La tecnología solar térmica para el fabricante es una oportunidad. ¿Por qué? Porque es una tecnología de fabricación distribuida. Es decir, una pyme, un taller industrializado, mediano, puede fabricar equipos solares térmicos, obviamente con el conocimiento apropiado. Y es una gran oportunidad para los potenciales instaladores de gas o plomeros. Esos perfiles se adecuan mucho a lo que es un instalador solar térmico. Obviamente también ese perfil, tomando una capacitación en lo que es este tema, puede instalar tranquilamente y va a haber una gran oportunidad de trabajo. ¿Están vislumbrando también el área de capacitación aquí desde INTI o eso lo relegan para otros sectores específicos? La capacitación formal de lo que es un curso de solar térmica, hoy en día hay universidades, centros de formación profesional y otros institutos que están dando buenos cursos de solar térmica. El INTI podría dar capacitación en temas donde esas instituciones no lo den, algo puntual. Pero hoy hay una gran cantidad de instituciones, universidades que sí dan cursos. Esa actividad el INTI no la tendría. Y conversamos con el responsable de los análisis y ensayos de estos equipamientos. Federico, en el laboratorio, ¿qué ocurre? ¿Qué se analiza? Nosotros acá en el laboratorio del INTI analizamos varios aspectos sobre los colectores solares térmicos. Por ejemplo, uno de los aspectos más importantes es la cantidad de energía o el rendimiento de los equipos, pero también nos enfocamos mucho en otro tipo de ensayos que a veces no es tan común hacer, que es que miden cuánto dura el equipo. Por ejemplo, qué pasa cuando cae granizo, qué pasa si hay posibilidades de que se congele, qué pasa, por ejemplo, si en un día que tenemos mucho sol, de repente se nubla y cae un chaparrón, es decir, hay lo que llama un choque térmico ahí en el vidrio. Bueno, nosotros analizamos todos esos aspectos que hacen a la vida útil del equipo y cuánto va a durar, y podemos decir que entonces es probable que dure 10 o 15 años, que es lo que se estima en estos equipos. Una vez que ustedes hacen el análisis, entendemos que le otorgan el resultado a la pyme que lo está solicitando, a la empresa que lo está solicitando. ¿Corroboran si la empresa hace modificaciones en pos de un equipo de mayor durabilidad? Hay varios esquemas de funcionamiento en el laboratorio. Está el más básico, donde se hace un informe de ensayo, es decir, trae el fabricante o la persona que quiere evaluar su equipo. Viene acá, nosotros le hacemos un ensayo, ahí está claro que cualquier modificación que haga sobre el equipo hace que ese informe pierda la validez, y ahí, digamos, nosotros como laboratorio no tenemos forma de controlar si el fabricante está o no cambiando el equipo. Pero, por ejemplo, se está pensando que a través del Ministerio de Energía y otras instituciones nacionales
se haga un esquema de, por ejemplo, etiquetado. En IRAM se está hablando de etiquetar a estos equipos, y entonces ahí va a haber un control más importante, porque no es solamente el INTI haciendo el ensayo, sino que hay todo un organismo nacional que está buscando la calidad y que estos equipos realmente rindan lo que dicen que rinde. Específicamente con respecto al trabajo de evaluar, ¿qué evalúan? ¿Qué dispositivos evalúan de los que constituyen el equipo? Evaluamos todos los componentes, desde la parte que es de captación solar, es decir, la parte de la placa o tubos de vacío. Ahí lo que se mide, por ejemplo, es el rendimiento, es decir, cuánto de la energía del sol que le está llegando la está pasando al agua caliente que uno va a usar. Evaluamos, por ejemplo, lo que son las pérdidas térmicas en los tanques. Esto es importante porque, bueno, de un día a otro tenemos una noche y queremos que la energía acumulada durante el día no se pierda en esa noche, entonces medimos esa aislación térmica, damos unos coeficientes que dan relación de cuán bien están aislados. También medimos, por ejemplo, la protección de lo que es la presión interna, es decir, si un equipo uno lo va a instalar en un lugar donde hay determinada presión, nosotros determinamos cuál es la presión máxima que va a aguantar toda la instalación, es decir, la placa donde se está captando la energía solar, el tanque donde se está guardando la energía solar. Todo eso nosotros podemos medir, por ejemplo, si tenemos un tanque a 5 metros, si todo ese sistema va a aguantar esa presión de 5 metros de agua, digamos. Recién hablabas de los ensayos. ¿Qué tipos de ensayos realizan? Bueno, justamente tenemos una batería de ensayos que hacemos. En esto que decimos de la importancia de los ensayos de durabilidad, nosotros hacemos 2 ensayos que son para medir las características térmicas, es decir, cuánta energía producen o el rendimiento. Y además tenemos otros 12 series de ensayos que determinan qué tan bien fabricado, cuál es la bondad del equipo y cuántos años va a durar entonces el equipo instalado arriba de un techo. Entonces tenemos 2 ensayos que son solamente energéticos y todo el resto una serie grande de ensayos que miden la calidad del equipo. En general, quien asiste al laboratorio para pedir una evaluación, ¿es un pyme o es un usuario que ha comprado un equipo? En general son pymes. Históricamente los que se acercaron fueron los fabricantes nacionales de colectores solares que querían evaluar a su equipo en alguna característica. Se acercaron también emprendedores que tenían algún desarrollo de equipo y nosotros les hicimos asesoramiento para ver si tenían alguna cuestión para corregir. Y nosotros los ayudábamos, y ahora también se están acercando importadores que quieren evaluar los equipos que están importando, que están trayendo de afuera, digamos. Un elemento que sorprendió fue los números, la tarifa tan baja. ¿Esa tarifa baja es comparable a lo que está ocurriendo en otros países latinoamericanos? ¿Es una tarifa demasiado baja que corre algún riesgo? ¿Cómo es la situación? En rigor, de lo que hay en los mercados regionales, es de las tarifas más altas, ¿sí? Es decir, uno ve los precios de los países vecinos o de países del continente como México o Perú, donde han estado bastante por debajo respecto de nosotros. Pero eso se explica, me parece, por otras condiciones que son exógenas al sector de las renovables en Argentina. Argentina es un país con altos costos en dólares y eso se ve reflejado en muchas de las inversiones. O sea, en términos de costo de tarifa, han sido bajas respecto a lo que teníamos previsto que costaban las renovables acá en Argentina. En eso ha sido una sorpresa, ¿no? Porque de hecho el precio de corte para algunas tecnologías rondaba los $80, sin embargo la media de oferta fue 60. Quiere decir que la previsión fue bastante mayor a lo que efectivamente ofertó el sector. Pero no así, no ha sido tan a la baja como ha pasado en otros mercados, como México con 40 y poco dólares o $37, Perú. Nos parece que los proyectos que se ofrecieron con esas tarifas en el orden de los $60 son proyectos que tienen muy buen factor de capacidad y que no son tarifas de quiebre, ¿no? O de dumping tecnológico, digamos.
no, están dentro de lo razonable que seguramente irá a la baja, o probablemente, no sé si seguramente, porque también hay un factor de disponibilidad de nodos, de disponibilidad de recursos, donde los primeros que han entrado han capturado los mejores proyectos, digamos, ¿no? Pero eso, con lo cual creo que no es una tarifa ni cerca demasiado baja, sino es una tarifa razonable y muy competitiva respecto del mercado convencional de la energía. O sea, respecto de todo lo térmico, que si bien tiene otra función, no tiene intermitencia, por supuesto entra en otro análisis del despacho eléctrico, pero que $60 para las renovables es un precio en Argentina muy competitivo respecto de lo térmico convencional. Y desde INTI nos estamos yendo a CADIEL, la Cámara Argentina que reúne a las pymes vinculadas a la electricidad. Entonces, vamos a conversar con ellos para que nos cuenten cuál es el panorama hoy visto desde CADIEL. Como vos sabés, CADIEL es una cámara que cuenta con 4 sectores principales e importantes dentro de la economía argentina. CADIEL representa a 3.200 empresas que están distribuidas en sectores de la energía eléctrica, que tiene que ver desde la generación hasta la distribución en la puerta de las casas o las puertas de las fábricas, la distribución dentro de las fábricas o dentro de las casas. Después viene la iluminación, que es la pública, y la interior, o sea, toda la parte de iluminación en general, son todos socios de CADIEL, y también está la de electrónica que es horizontal a las otras 3, pero también a toda la industria en general. El comportamiento que va teniendo cada uno de los sectores pueden ser un poco diferentes, pero lamentablemente en este momento lo que nos une prácticamente a los 3 primeros sectores, energía, iluminación y electrónica, es una baja considerable en el trabajo. Es decir, hoy las pymes están trabajando aproximadamente a un 40% de su potencial, de su capacidad productiva, pero de un turno. Quiere decir que si habría trabajo podría prácticamente multiplicar por 6 la capacidad productiva de hoy. Digamos que hay un derroche del potencial en las pymes, en un área donde se necesita que estén esas pymes trabajando a full. Entonces, ¿qué está pasando? Exactamente. Yo creo, por lo que hemos recibido del gobierno, los comentarios, por un lado, vienen demoradas un montón de obras públicas porque muchos de nuestros sectores están ligados a la obra pública, quizás producto de querer ordenar todo el sistema de compras públicas por parte del Estado, y esto ha demorado la reactivación del trabajo en las obras públicas. Y por otro lado, que al haber bajado el mercado, haber disminuido por haber salido una parte de compras del mercado, las importaciones también tuvieron mayor relación con respecto a las importaciones anteriores. Aunque si se hubieran mantenido constantes al bajar el porcentaje de trabajo, evidentemente han tomado mayor importancia la competencia con el material importado. No porque hayan aumentado a lo mejor en cantidad, que ha sido un poco el aumento, sino porque ha bajado el mercado, entonces están ocupando una parte importante. Pero en general la actividad está baja y creemos que va a empezar una época donde la obra pública va a tener que empezar a impulsar el crecimiento de las pymes en cantidad de trabajo. Si seguimos así vamos por mal camino. Yo creo y espero que la cosa apunte a cambiar en el futuro. Han tenido algunas oportunidades a nivel del Estado Nacional de mostrar señales claras. Lamentablemente no todos los sectores del Estado parecería que trabajan coordinados con una política de trabajo y de defensa del empleo. Lo escuchamos al ministro de Producción, lo escuchamos al secretario de Industria y siempre recalcan el tema de la defensa del empleo argentino.
Pero, por ejemplo, en el caso de energía, el ministro de Energía o desde las secretarías de energía llaman a licitación de energías renovables y prácticamente la intervención de la industria nacional está ausente. Llamaron a licitación de suministros de energía térmica distribuida para evitar los cortes de luz que hubo en la ciudad de Buenos Aires en los últimos años, poniendo generadores en distintos puntos de las líneas, y la incidencia del material nacional que podría tener la posibilidad de venderse en ese tipo de equipamiento es muy baja, es el 2%. Sin embargo, aunque sea ese 2%, ni siquiera le consultan a la industria nacional los precios, los valores y la capacidad de producción para poder entregar. Directamente lo tratan de importar el 100%. Entonces, esto se contradice un poco con el mensaje de la necesidad de importar, de fabricar en la industria nacional, importar maquinaria y crecer en todo lo que es la producción a través de la inversión. Porque si no tenemos trabajo es difícil que el empresario pyme esté queriendo invertir porque no ve nada, y no es que venga de una época donde había trabajo, sino había un poco más de trabajo, pero nunca fue muy grande la cantidad de trabajo como para decir esto se va a revertir. El gobierno debería dar señales más claras en ese sentido. Yo creo que estamos en ese camino, aunque no las vemos las señales. Ustedes supongo que mantienen de tanto en tanto reuniones con sectores gubernamentales, reuniones con quienes votan las leyes, o sea que frecuentemente asisten al Congreso, a reuniones de comisiones, porque muchas veces una ley puede alentar un desarrollo, una medida política puede ser más que suficiente para alentar el desarrollo. Sin ninguna duda. Hace falta esas medidas y esa definición claro política, pero no hace falta solamente decirlo, hace falta dar señales claras, algo más que decirlo. Nosotros hemos estado el día de hoy mismo a la mañana reuniones con la Comisión de Industria del Poder Legislativo que junto con la de Ciencia y Tecnología por un proyecto de ley de electrónica. La electrónica es una actividad de futuro para todos los desarrollos y la tecnología en el futuro, en el país, es fundamental. Entonces, tener una industria electrónica creemos que es darle sustentabilidad a cualquier otro tipo de proyecto, por la forma en que se inserta en todos los otros trabajos. El Poder Legislativo está trabajando. Esperamos que a través del Poder Legislativo podamos conseguir ese apoyo. En otros gobiernos quizás lo hablábamos con el Ejecutivo y el Legislativo actuaba como una escribanía muchas veces. En este caso, el Legislativo, por suerte, escucha y estamos discutiendo proyectos. Esto es muy bueno, le hace bien a la democracia. Hace bueno que el lugar donde hay que discutir las leyes y los proyectos se discutan y se enriquezcan. Nosotros llevamos un proyecto y ellos lo están modificando, lo han ajustado y lo están enriqueciendo. Yo creo que esto que hoy a la mañana vivimos también sirvió para que pudiéramos presentar un proyecto que sería un proyecto paraguas para que se y realizara el empuje a las pymes nacionales para que puedan ser proveedoras de todas las obras públicas. ¿Cómo es esto? Se ha hecho un estudio a través de la Cámara de la legislación comparada entre Corea, Israel, España, Estados Unidos, México y Brasil. Cuando te dicen, este es un mundo abierto, globalizado, están mintiendo. En todas estas legislaciones
existen nichos que se reservan de estos países para ayudar a las pymes de esos países para crecer. Vos fijate la evolución económica que ha tenido Corea del Sur en los últimos 20 años. Es impresionante. Ahora, ¿por qué? Porque hubo un apoyo claro del gobierno de Corea del Sur a que las pymes sean beneficiadas por la posibilidad de cotizar, de vender y adaptar su producción a las necesidades que tenía el país. Acá estamos hablando de obras como el Belgrano Norte, de obras de líneas de distribución y transmisión de energía, de las energías renovables que hablábamos antes. Que no se chorree un peso. Cuando digo chorreo me refiero al tema de que caiga un peso para la industria nacional. Es perder una oportunidad enorme para todos los argentinos. Sí, el mundo nos da lecciones, la historia nos da lecciones. El caso de Corea del Sur que usted decía fue el único país del sur que en el siglo XX pasó a ser desarrollado, el único del hemisferio sur. Habría que mirarlo con atención para saber qué hicieron. En el caso de las renovables, los daneses implementaron el hagámoslo nosotros, hagamos nosotros los molinos, hagamos nosotros. Y hoy son pioneros. Y hoy son pioneros y el mundo está lleno y además han dado muchísimo trabajo, mano de obra, desarrollo del sector. O sea, mirar a veces es también aprender la lección de los que van más adelante. Claro, el mundo hoy funciona en mérito a la innovación y son los gobiernos inteligentes los que impulsan la innovación. Cuando se desarrolla algún tema en particular, ya sea de energías renovables, de generación distribuida, el fomento para desarrollar producciones que sean diferentes a lo que está en el resto del mundo, es lo que ponen a esos países a la vanguardia y que en definitiva terminen vendiendo en otros lugares. Hoy el tema del LED es un tema que todo el mundo ya lo conoce, pero que si cambiáramos toda la iluminación de la República Argentina, la pública me refiero, a LED, nos ahorraríamos más de media central nuclear. Una central nuclear sale 5.000 millones de dólares. Estoy hablando, nos ahorramos 2.500 millones de dólares por el ahorro energético que significa. Lo podemos ahorrar de dos maneras. Importamos las luminarias y las ponemos, o las fabricamos en la Argentina, damos trabajo en la Argentina. Todo cierra, ganan todos. Gana el país porque tiene 2.500 millones más de dólares que no tiene que pagar afuera. Gana el Estado porque cambió el consumo de energía y gana la industria nacional y el empleo nacional. Este esquema de un win-win para todos es un esquema que tendrían que meterse las autoridades en la cabeza y no por la desesperación de querer sacar la obra de energías renovables, olvidarse todo lo que podría quedar para los argentinos. No nos olvidemos, hoy tenemos un país caro, pero no es decisión ni de las pymes ni de los ciudadanos. Es el gobierno que tiene una tasa de tributaria del orden del 47,5% para nuestro sector, entre todo el tipo de impuestos municipales, provinciales y nacionales. Es el gobierno el que fija la tasa de cambio en un 25%, como la fijó ayer el Banco Central, con un dólar quieto en 15 pesos, significa una tasa del 25% en dólares. Hay costos como es el valor del petróleo. Argentina lo está pagando a 63 dólares el barril y nuestros colegas de otros lugares están pagando el equivalente en sus productos de un petróleo de 45 dólares el barril. ¿Por qué esas diferencias? Porque son decisiones políticas que el gobierno toma, pero después nos echan la culpa a las pymes, que somos los que no somos competitivos. Y en realidad las pymes tienen una buena productividad y tienen gente capacitada para poder hacer, pero si no la cuidamos, si no conseguimos trabajo para estas pymes, esta gente va a terminar como ya pasó en una época. Hemos perdido matriceros, hemos perdido técnicos electrónicos. ¿En función de qué? De que no hay trabajo. Entonces, estas cosas yo creo que el gobierno
las conoce, pero las tendría no solo que conocer, tendría que tomar decisiones muy profundas para instrumentar. La ley PYME que se hizo y que se votó en el Congreso es un paso, pero es nada más que un paso, porque esa ley, ¿de qué nos puede servir si no hay trabajo? Es decir, esa ley sirve para ayudar a los que trabajan, le bajan el impuesto al cheque a los que tienen trabajo, pero ¿cómo hago para generarle trabajo? Por eso estamos pidiendo a los gritos una ley que todos los suministros públicos terminen siendo para que las pymes le den la oportunidad de cotizarlos. Y cuando te digo la oportunidad de cotizarlo es, tengan en cuenta en el momento de hacer una comparativa que un elemento que venga de otro país con respecto a un producto que venga de la Argentina, fabricado por Argentina, hay una parte de impuestos que queda en el país. Entonces no es justo cuando se compara y por una pequeña diferencia se le adjudique a un extranjero. Es decir, perdemos divisas, perdemos mano de obra y fundamentalmente no tenemos futuro. Entonces, esto es lo que nos preocupa, ¿no? Lo que ustedes están pidiendo a gritos, lo que ustedes están diciendo, además de haberlo dicho en el legislativo, en el ejecutivo lo han planteado, ¿cuál es la respuesta que tienen? Más allá de que los escuchen, de que los entiendan, ¿qué medidas se toman para que esto sea una realidad? Bueno, hasta ahora la realidad está por arriba nuestro, ¿no? No hemos tenido ningún proyecto de este tipo. Dicen que están elaborando un proyecto que apunte en este sentido. Por las charlas que hemos tenido en el proceso de elaboración de este proyecto, creo que el enfoque que le están dando, ojalá me equivoque, no lo conozco, ojalá tenga en cuenta esta legislación comparada como ha hecho Israel, que cuando alguien tiene que hacer un proyecto en Israel, tiene que buscar una pyme o dos de Israel, asociarse y hacerlo con ellos para transferirle tecnología y que quede una industria en Israel. Corea del Sur, hay proyectos que hacen las pymes regionales y tienen la obligación del gobierno de comprar las pymes regionales. Tienen beneficios hasta de pago. Las pymes nacionales en Corea cobran el 80%, pueden llegar a cobrarlo anticipado. Y el 20%, aunque te parezca mentira, en 48 horas de haber entregado el suministro. Esto es un milagro acá en la Argentina que pasara algo así, pero ayudaría realmente a desarrollar las pymes. No es casualidad que Corea, como vos bien lo decís, es el único país que en los últimos 20 años, en el siglo XX, haya conseguido llegar a una condición de desarrollado. Es por eso. Hubo voluntad política de lograrlo. Y Argentina tiene tantas condiciones para estar en otra posición, no donde estamos, que me parece ha llegado el momento de decir la verdad. Bueno, podemos apuntar a ser desarrollados, actuemos. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Yo he recorrido muchos lugares del mundo, hay muchas empresas en distintos lugares del mundo, y hay muchas empresas argentinas que no tenemos nada que envidiar en la capacidad y en la productividad. El problema que tenemos es el contexto. Si tenemos suministros, que son suministros de proveedores nacionales incluso, pero monopólicos, y no porque sean solo monopólicos, porque también están sometidos ellos al costo del barril de petróleo de $60, porque también vos pensás que un contenedor de China a la Argentina es más barato que una carga de Tucumán a Buenos Aires. Es decir, le sale más barato importar y pagar un transporte de un contenedor de China que traerlo de Tucumán a Buenos Aires. Hay cosas que están muy distorsionadas y que esto no se puede, nunca pretendimos que el gobierno lo solucione en 10, 11 meses. Vamos a tardar años y todos tenemos que poner el hombro para lograrlo. Pero también tenemos que entender que en ese camino, en esa transición,
El gobierno tiene que darse cuenta y tiene que tratar de ayudar de que se mantenga esa industria y no que desaparezca, porque esto después volverla a armar. Están haciendo un programa muy bueno con emprendedores. Emprendedores es el futuro pyme del país. Y esto es elogiable, por eso te digo, hay cosas que son buenas, pero cuando esté el emprendedor, ¿qué hicimos con todas las pymes que desaparecieron? ¿Por qué dejarlas desaparecer? ¿Por qué no pensamos en una transición? ¿Por qué no nos ponemos todos de acuerdo y digamos, señores, durante estos 3, 4 años, hasta que logremos bajar los costos internacionales, hasta que tengamos una tasa, digamos, bancaria, financiera, razonable? Hoy hablar de una tasa de 25% con un dólar constante no es razonable. Entonces, ¿cómo le voy a pedir a la empresa pyme argentina que tenga costos razonables para poder competir? Le tengo que dar ciertas preferencias. Y si pagan el 47% de tasa, cuando le vende al Estado, por lo menos el Estado diga, señores, yo le voy a descontar de lo que ustedes me pagan un 25, un 30%, me quedo con el resto del importe, pero esto se lo saco para poder comparar precios, porque me da lo mismo comprar, no me da lo mismo, gano más comprándole, aunque tenga esa diferencia, que comprar a un extranjero. Bueno, Jorge, por lo que usted nos está diciendo, entonces los espera un año de mucha actividad. ¿Qué espera que suceda de acá hasta que termine que ya está, digamos, bajando la velita? Bueno, yo te digo una cosa, así como te estoy diciendo la situación real actual, porque vos me preguntaste cuál es la situación al día de hoy y qué es lo que estamos llevando y estamos haciendo para que cambie el mañana, porque depende de nosotros. Si nosotros no hacemos nada, las cosas tampoco van a cambiar. Si lo decía Einstein, ¿no? Si uno hace siempre lo mismo, va a tener siempre el mismo resultado. Yo creo que se pueden hacer cosas para que cambie. Y nosotros en las encuestas que hacemos, que son trimestrales, hoy todos nos están marcando esto, una baja importante del nivel de producción. Pero también, aunque parezca mentira, es tan grande la esperanza que tienen los argentinos y los empresarios pymes que me están marcando que esperan un futuro mejor. En sus encuestas esperan un futuro mensual. Lo que no hay que hacerlo es defraudarlos, porque no hay nada peor que un empresario pyme desmotivado, porque no hay trabajo, no hay futuro. Creo que ojalá que logren ese camino y que esa esperanza se convierta en realidad. Nos estamos despidiendo, nos encontramos dentro de 7 días en este mismo lugar donde juntos vamos a descubrir la energía del siglo XXI. Chau, hasta entonces. Presentó Energía 21. Asociación Argentina de Energía Eólica. Nos esforzamos día a día con el fin de impulsar el desarrollo de la energía eólica, tanto a nivel nacional como mundial. Consejo Profesional de Ingeniería Industrial. Desde 1944, trabajando para contribuir a la mejora de la formación profesional. Una organización creada para velar por el cumplimiento de la ley en el ámbito profesional. DCS Consultora.
Constructora, confiabilidad y calidad en construcciones civiles e industriales. Al dengue, zika y chikungunya le ganamos entre todos. Eliminemos los criaderos de mosquitos de nuestras casas. Entérate de todo lo que podés hacer entrando a salud.gov.ar. Buenos Aires, provincia.